en este foro de gente tan conocedora del tema y tan especializada. A Daniel también muchísimas gracias por toda su colaboración durante estos días con la logística para preparar este evento y pues por supuesto a la Cámara Técnica de Fasecolda por la invitación. Pues como lo vieron en el título, no sé si el título sea un poco pretencioso cuando decimos que vamos a hablar de geopolítica y seguro de transporte, pero pues en realidad es lo que vamos a intentar hacer durante este periodo de tiempo frente a un escenario donde están todos ustedes que han vivido los inconvenientes o las dificultades que hemos tenido durante los últimos 2 años desde el aspecto geopolítico y que conocen perfectamente el contrato de seguro de transporte y cómo se ha visto, cómo se podrá ver afectado como consecuencia de estas situaciones. Entonces, Daniel, si pasamos a la primera diapositiva, vemos un panorama mundial donde en este momento estamos sufriendo los rezagos que dejó el COVID-19, rezagos donde ustedes pues lo vieron, un tema de congestión portuaria importantísima que agravó el tema de la crisis de los contenedores, donde hay una inflación mundial que no se había visto desde hacía décadas, volatilidad en los precios, aumento en el costo de los combustibles, aumento en el valor de la carga que se está movilizando. Eso hace que los cúmulos estén variando constantemente. Hay un tema bien importante, todo esto lo vamos a ir viendo más adelante ya revisándolo póliza a póliza, pero quiero irlo enunciando para darle a esto un orden práctico. Tenemos el tema de la ausencia de tripulantes de los buques, ausencia de tripulantes que se empezó a ver desde las restricciones del COVID-19 y que se ve ahora agravado con la guerra de Ucrania, y ausencia de tripulantes que tenemos que tener presente, que genera la entrada de gente nueva a la logística, a la operatividad de la ejecución del transporte y de las operaciones portuarias, etcétera, que no necesariamente tienen la experiencia que hay que tener. Y eso también sumado a que está mapeado que el avance tecnológico en el sector transporte está siendo más rápido que la capacitación de la gente que participa en este sector, por lo cual los siniestros por error humano tienden o tienen la posibilidad a incrementarse. Tenemos el tema de la guerra de Ucrania, el tema que se vivió el año pasado del paro nacional, pero que si bien fue el año pasado, desde las manifestaciones de 2016, que fue el paro estudiantil, y pues durante toda la historia del país, vivimos con la constante amenaza que en cualquier momento y ante cualquier excusa podemos sufrir una situación similar. Tuvimos en las últimas 2 semanas el tema del paro armado por la extradición de Otoniel. Está el tema de las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania. Calentamiento global, que vale la pena mencionarlo por lo que les decía hace un momento. La ONU está llegando a acuerdos después del Acuerdo de París para que los buques que movilizan más del 70% de la carga que se mueve alrededor del mundo y que contribuyen ampliamente en las emisiones, pues tomen medidas. Eso va a generar cambios en las maquinarias de los buques, cambios que aún no se sabe si van a ser eficientes, si van a generar algunos riesgos que antes no estábamos teniendo frente al tema de las coberturas de casco y maquinaria. También con el aumento tecnológico, el riesgo de ataques cibernéticos se incrementa exponencialmente. Ya ha habido casos donde han hackeado navieras como Maersk, donde ha habido puertos importantes que han restringido su operación como consecuencia de ataques cibernéticos. Y finalmente, pues ya para el caso de Colombia, pues tenemos las elecciones que se van a dar este fin de semana y que se terminan en segunda vuelta dentro del próximo mes, que no se sabe si van a llevar otra vez a movilizaciones que impliquen bloqueos, con todos los problemas que esto genera para el Estado colombiano y para el sector transporte, que se ve altamente afectado. Siguiente, por favor. Durante las movilizaciones del año pasado, estos son datos que entrega el Ministerio de Defensa,
movilizaciones que duraron desde el 28 de abril hasta el 27 de junio. Se presentaron 7.415 concentraciones, 2.475 marchas, 3.567 bloqueos, 678 movilizaciones, se afectaron 1.324 vehículos de servicio público, esto está entre carga y pasajeros, se afectaron 250 estaciones de servicio público, 92 estaciones de servicio, bombas de gasolina, 28 peajes, 4 básculas, un puente, 135 semáforos, y vemos cómo en esos números, estos son los números que saqué de lo que afecta al sector transporte y lo que de una manera u otra puede llegar a afectar o a activar o a que se intente activar alguna de las pólizas que las compañías donde ustedes suscriben o donde ustedes trabajan han emitido. También vemos cómo, que me pareció interesante, 18 vehículos fueron vinculados a procesos con medidas cautelares según el artículo 353 del Código Penal por haber participado en los bloqueos, por haber sido instrumentalizados para realizar los bloqueos. Esto, según números de Colfecar y del Ministerio de Hacienda, redundó en daños de más de 13.000 millones de pesos solo en afectaciones a vehículos de carga y más de 7 billones de pesos en afectación a la economía. Siguiente. Ahora, desde hace 3 meses, o algo más de 3 meses, estamos con el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. La invasión de Rusia a Ucrania, como todos lo hemos visto, pues tiene implicaciones grandísimas, pero las más tangibles son, el primero, el aumento en el precio de los alimentos, segundo, el aumento en los combustibles, como les mencionaba hace un rato, escasez en la tripulación. Está establecido que aproximadamente el 10% de la tripulación de la flota mundial es rusa y el 4% es ucraniana, entonces pues podríamos estar hablando de aproximadamente un faltante o un inconveniente con el 14% de los marineros que están navegando. Hay afectación en el sistema financiero con los bloqueos del sistema SWIFT que se le hizo a Rusia. Necesariamente el conflicto bélico que hay en esa zona lleva a una reconfiguración del comercio mundial y de las rutas que se aplican, y vamos a tener el tema de las sanciones que se le han impuesto a Rusia. Sigamos. Listo. Habiendo mencionado muy brevemente esos problemas que acabo de mencionar, vamos a ver cómo, desde la perspectiva de los seguros, pues podemos encontrar afectaciones directas por todos estos temas que a veces parece que están en otra parte, pero que necesariamente, al ser el comercio internacional y el seguro de transporte un negocio transnacional, necesariamente va a afectar la mercancía que venga o que salga desde Colombia. Y por eso vamos a hacer una breve mención de temas que ustedes conocen muy bien, pero que pues para efectos de esta charla no sobra que los volvamos a mencionar. Vamos a ver los aspectos que considere relevantes frente a las pólizas de carga, haciendo referencia únicamente, pues por ahora, por temas de celeridad y de tiempo, a las cláusulas del Instituto de Londres, tipo A, tipo B, tipo C. Vamos a hacer alguna referencia a las pólizas de casco, tanto para tiempo como para viaje, a las pólizas de fletamento, y si el tiempo nos alcanza, al final vamos a hacer una referencia a cómo en las coberturas de P&I, de protección e indemnización, se ha visto, pues digamos que alguna injerencia de estos temas que se han presentado en los últimos tiempos. Siguiente. Empecemos con... bueno. Todo esto para que al final les voy a botar la conclusión desde el principio, y es que vamos a encontrar que si bien estas pólizas ofrecen una cobertura amplia, en la gran mayoría de estas, pues vamos a encontrar que de manera taxativa existe, como ustedes lo saben, la exclusión de guerra y de huelga, que se suple, se llena ese vacío contratando el amparo precisamente de guerra y el de huelga, pero voy a llamar la atención al final de cómo la ausencia de cobertura respecto a las demoras que cualquiera de los riesgos relacionados a guerra o huelga
generen no van a tener cobertura. Y como muchas de las cosas que pasan como consecuencia de estas situaciones que vimos en ese slide de situación geopolítica, podrían llegar a alterar las condiciones del transporte hasta el punto que nos afecten una garantía del contrato. ¿Cuál es la garantía de navegabilidad? Ahora sí, sigamos, Daniel, por favor. Empecemos con las cláusulas de carga. Entonces, la primera que vamos a mencionar son las cláusulas del Instituto de Londres tipo A, que como ustedes lo han visto en sus empresas y en el mercado, son también ampliamente utilizadas en el sector de transporte en Colombia, de seguros de transporte en Colombia, donde se han tomado como referencia para que sean el clausulado base de muchísimos de los contratos que aquí se negocian. La característica que tienen las cláusulas del Instituto tipo A es que es un condicionado todo riesgo. Todo riesgo quiere decir que va a cubrir todos los riesgos del transporte, salvo los que estén expresamente excluidos. Y para eso vamos a encontrar que dentro de varias exclusiones, porque aquí solo nombré las que creo que son relevantes al tema que estamos mirando, tenemos la cláusula cuarta, donde nos dicen, y esto es bien importante porque al final la conclusión va a tener mucho que ver con esto, donde nos dice que las demoras o los daños generados por demoras, así sean demoras causadas por un riesgo cubierto, están excluidas de cobertura. Me voy a adelantar. Ustedes han visto durante las manifestaciones que ha habido en los últimos tiempos, la mayoría de los perjuicios que se le causa a la carga no es ni por el acto de guerra ni por el acto de huelga, sino por la demora a la que se expone la mercancía en un bloqueo, por ejemplo. Hemos conocido casos donde mercancías perecederas duran 10, 15, 20 días bloqueadas y se dañan. Y ahí entra entonces uno a la discusión de si eso tiene o no tiene cobertura. Frente a las cláusulas del Instituto de Londres tipo A, en su formato inicial, vamos a encontrar que hay una exclusión expresa para ese evento. Tampoco tiene cobertura los daños que sean consecuencia de la insolvencia del transportador, insolvencia que se puede generar en una situación como la que hemos enfrentado en los últimos 2 años, ya sea por el tema de COVID, ya sea por el tema de bloqueos, ya sea por el tema de guerra en Ucrania. Van a ver ustedes que uno de los temas que afecta fuertemente al sector transportador es que ante los bloqueos, ante la restricción a acceder al sistema SWIFT, no solo son los rusos los que no están recibiendo pagos por sus productos y no están pudiendo generar nuevos negocios, muchas empresas están enfrentadas también ante la situación que desde allá les debían dinero y les tenían que pagar dinero. Entonces podemos tener tanto empresas de líneas regulares de embarcaciones que les están debiendo un montón de dinero, como empresas de un solo buque o de pocos buques que están esperando que les hagan pagos desde allá y probablemente podrían entrar en un tema de insolvencia. Dentro de las exclusiones vamos a encontrar la clásica, la de guerra nuclear, química, radioactiva, etcétera. En la cláusula quinta nos hablan de la innavegabilidad. Innavegabilidad que se puede producir por una situación como la que se enfrenta, por ejemplo, en la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué innavegabilidad? Porque van a encontrar ustedes que en los contratos de transporte, en los contratos de fletamento, existe una obligación de llevar siempre el buque a un puerto seguro. Uno no puede nominar un puerto que no sea considerado seguro para que el buque vaya a cargar o a descargar. Un puerto que está en guerra no es un puerto seguro. Pero al mismo tiempo, podemos encontrar que en los últimos 3 meses, una embarcación que hacía 4 meses se consideraba perfectamente como una embarcación segura por temas de bandera, de clasificación, etcétera, ya no lo es. ¿A qué me refiero? A una embarcación de bandera rusa. Una embarcación de bandera rusa que hace 4 meses cumplía todos los requisitos para contratar y para transportar mercancía en ella, de pronto ya no lo es, por consecuencia de su bandera, por consecuencia de las restricciones. También va a pasar lo mismo con la tripulación. Entonces vamos a ver cómo estos cambios en la geopolítica pueden llevar a que un viaje que antes era perfectamente seguro, que encuadraba dentro de la definición de un viaje
o de una embarcación que cumplía con los requisitos de navegabilidad ya no lo sea. ¿Hasta qué punto un cierre como el del puerto de Buenaventura podría llegar a considerarse o podría llegar a considerar que ese ya no es un puerto seguro? Eso habrá que verlo caso a caso. Y vamos a encontrar después la cláusula sexta y la séptima, que traen la típica exclusión de daños por riesgo de guerra y de huelga que habíamos mencionado. Siguiente. En las cláusulas del Instituto Tipo C, como ustedes también bien lo saben, pues vamos a tener, a diferencia de las cláusulas tipo A, que son todo riesgo, aquí vamos a tener una cobertura de riesgos nombrados, donde dentro de los riesgos que cubre, tenemos riesgos por fuego, por explosión, por varadura, hundimiento de tensión, por colisión, por avería gruesa y otros más. Pero lo que quiero mostrarles acá es que en la cobertura tipo B vamos a tener las mismas exclusiones. Si bien vamos a estar restringidos en cuanto a las coberturas frente a las A, frente a las exclusiones vamos a tener las mismas. Cláusula cuarta, donde vamos a encontrar la exclusión de demoras, la insolvencia, la de guerra. Vamos a tener la cláusula quinta que nos habla del estado de navegabilidad o de la innavegabilidad del buque, la sexta de guerra y la séptima de huelga. Vamos a la siguiente. En las tipos C, que también es de riesgos nombrados y que es aún más restrictiva que las tipo B, vamos a ver que no se cubren daños por erupción volcánica, que aparece en la cláusula 1.1.6, no cubre daños por entrada de agua, que es la 1.2.3, y no cubre daños durante el cargue y el descargue, que es la 1.3. Y las exclusiones, las mismas. Entonces, tenemos una cobertura aún más restringida, pero vamos a encontrar las mismas, pues las más exclusiones, cláusulas de no cobertura. Cuarto, las exclusiones que tiene la de demora, que para este tema es importantísimo, insolvencia, guerra, cláusula quinta de navegabilidad y sexta de guerra, séptima de huelga. Siguiente. En cuanto a las coberturas de casco, ustedes saben, hay coberturas de casco por tiempo y por viaje. Vamos a ver que los amparos de una y otra son casi que análogos. Lo que nos va a cambiar, pues, es, digamos que la extensión de la vigencia. Dentro de las coberturas, pues vamos a ver la primera, más amplia, peligros de la navegación, fuego y explosión, hurto con violencia, hechazón, piratería, colisión, daños durante el cargue y descargue, negligencia del capitán, tripulación y pilotos y daño de las máquinas. Ahora, en cuanto a los amparos de no cobertura, siguiente slide, por favor. Vamos a ver que también este clausulado de casco, tanto para tiempo como para viaje, encuentra en sus exclusiones 29.1 y 29.3 la exclusión de guerra, en la 29.4 exclusión de huelga, en la 30 excluye los daños por actos malintencionados de terceros y después en las cláusulas 10 y 11 nos vuelve a hablar de la no cobertura como consecuencia de la innavegabilidad del buque que se está asegurando. Me voy a adelantar a otro tema. Estaba en la cuestión. ¿Pueden por favor poner en silencio los micrófonos? Muchas gracias. Me voy a adelantar a un tema, pues para que ustedes lo tengan muy presente. Digamos que ustedes saben que estos clausulados de los que les estoy hablando, de los del instituto, son clausulados de referencia, que cuando se adoptan, se pueden adoptar en su integridad de manera textual o se pueden adoptar parcialmente o con modificaciones. Entonces, todo esto que les estoy diciendo es desde el estado básico de esas coberturas. Las coberturas de los formatos de las cláusulas del instituto, tanto para carga como para casco, sin que en principio se le hagan modificaciones. Ya con las modificaciones tocará ver caso a caso qué fue lo que se contrató, qué fue lo que se suscribió. Siguiente, por favor. Tenemos, adicionalmente, las cláusulas de fletamento. En las cláusulas de fletamento, vamos a ver que en las coberturas que aparecen en la cláusula sexta, tenemos que se cubre al fletador frente a los daños que se le genere al buque por peligros de la navegación, de fuego y explosión, hurto con violencia
hechazón, piratería, colisión, daños durante el cargue y el descargue, negligencia del capitán, tripulación y otros, y daños de maquinaria. Entonces vamos a ver que las coberturas son muy parecidas, así como también son las exclusiones o las cláusulas de no cobertura que vamos a ver en el siguiente slide. En este slide vemos que no tendrán cobertura bajo estas pólizas de fletamento también por tiempo o por viaje, la remoción de naufragios, exclusión que es bastante relevante cuando estamos hablando de un tema de guerra, daños a la propiedad diferente a la nave y su maquinaria, daños a la carga, daños a la vida por muerte o por lesiones de tripulantes o de terceros, polución, vuelve y nos aparece la exclusión de guerra, vuelve y aparece la exclusión de huelga y vuelve y aparece la exclusión de actos malintencionados de terceros. Siguiente, por favor. Finalmente, frente a las pólizas, pues digamos que más se usan o que uno más ve en el mercado, que más se han estudiado con estos temas, vamos a encontrar la de Charter's Liability. En la de Charter's Liability, a diferencia de las pólizas que vimos antes de casco y las de fletamento por viaje y por tiempo, vemos que en las de responsabilidad del fletador sí nos van a incluir, esto es revisado con el clausulado que ofrece el Swedish P&I Club y también Chartarama, vemos que en esta sí nos incluyen dentro de las coberturas los daños que tengan como consecuencia la guerra. Vemos que se cubre la responsabilidad del fletador frente a la carga, frente a la polución, frente a las lesiones, daños al casco, salvamento, detención, daños a otra propiedad, guerra, multas y remoción de naufragios. En este seguro, pues la cobertura es mucho más amplia porque vamos a tener una persona, como es el fletador, que si se puede decir va a estar con dos sombreros. Responde frente al propietario de la embarcación por los daños o por la custodia de la embarcación y responde frente a terceros cuando opera esa embarcación. Pero frente a esta cobertura de Charter's Liability, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, tenemos un tema que es bien importante y es el tema de las cláusulas de cancelación. Vamos a ver cómo en este clausulado, como también en algunos clausulados de casco por tiempo y por viaje, hay una cláusula que se llama la cláusula de terminación automática. Y en esta cláusula nos dicen que el contrato termina automáticamente cuando haya guerra declarada o no. Ojo, guerra declarada o no entre algunos de los siguientes estados. Nos mencionan el Reino Unido, mencionan a Estados Unidos, mencionan a Francia y mencionan a los estados de la antigua Unión Soviética. Entonces, frente a una cláusula de este tipo, vemos cómo dentro de su estado natural, de su estado base, varias de estas pólizas del instituto, las básicas, las que no tienen modificaciones, habrían terminado automáticamente por el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. Siguiente diapositiva. Al ver cómo todos estos clausulados de los que hablamos, que cubren el casco, que cubren la carga, que cubren la responsabilidad de los participantes del negocio, en su gran mayoría tienen excluido la guerra y la huelga, hablemos de algunas particularidades de los clausulados de guerra y huelga que entran a cubrir esos huecos. Entonces, por un lado tenemos el clausulado de guerra para carga, que nos dice que se cubre los daños causados por guerra civil, revolución, rebelión, insurrección, actos hostiles de grupos beligerantes, que pues eso acá en Colombia es bien importante por la clasificación que se le ha dado de grupos beligerantes a algunos de los actores violentos del país, captura, embargo o arresto producto de algunos de los riesgos anteriores, daños por minas, torpedos, bombas, etc. Ahora, yo aquí les dejo planteada una pregunta, que ahí es donde en realidad hemos visto que está la discusión en el mercado colombiano. Y ese tema de la causalidad. ¿Tiene que haber causalidad entre el daño que yo estoy reclamando y los amparos que estoy ofreciendo? La respuesta, pues todos dirán, sí, clarísimo. Si no es un daño
que se causa como consecuencia de algunos de los amparos, pues es un daño que no está cubierto por el seguro. Pero ahora la pregunta que les hago yo a ustedes es, ¿ese daño tiene que ser directamente causado por uno de estos amparos o puede ser un daño consecuencial? Lo mismo, sigamos. Dentro del clausulado de guerra, vamos a ver dentro de las exclusiones, dentro de algunas de las exclusiones, porque son varias, aquí solo estoy trayendo las relevantes. En la cláusula 3.5 volvemos al tema que les mencionaba al principio, donde nos dicen daños o costos por demoras, así sean producidas por un riesgo amparado. La 3.6 tenemos temas de insolvencia. La 3.7, la imposibilidad de continuación del viaje. Y después pasamos al tema de navegabilidad bajo la misma lógica que les había indicado antes. Siguiente. Lo mismo nos va a pasar en el clausulado de huelga para carga, clausulado que se tiene que contratar específicamente para que me cubra esas exclusiones que habíamos visto en las otras pólizas, donde a grandes rasgos nos cubren daños causados por huelga, bloqueos, conmoción civil y actos malintencionados de terceros. Y aquí, al igual que con el clausulado de huelga, y esto es mucho más tangible en el escenario colombiano, vuelvo y les hago la pregunta de la causalidad. El daño que se cubre y el que se le puede reclamar a la aseguradora es un daño que ocurrió durante un evento de huelga o es un daño que fue causado directamente como consecuencia de la huelga. Vamos a ver más adelante cómo eso puede variar. Las exclusiones de las cláusulas de huelga para carga vuelven y nos traen, que esto es importantísimo, la 3.5, que nos hace referencia a daños o costos por demoras, así sean producidas por un riesgo amparado. Después nos hablan de insolvencia, daños por imposibilidad de continuación del viaje y después nos remiten al tema de la navegabilidad. Siguiente, por favor. Vamos a ver cómo, así como hay clausulados de guerra y huelga para carga, también lo tenemos para casco. Este clausulado de guerra y huelga de casco del instituto que une estos dos amparos nos hablan de guerra civil, revolución, rebelión, insurrección, actos hostiles de grupos beligerantes, captura, embargo, arresto, producto de los riesgos anteriores, daños por minas, torpedos y bombas, al igual que el clausulado de guerra de carga, y en la sección que hace referencia a huelga, daños por huelga, bloqueos, conmoción civil y actos malintencionados de terceros, al igual que como lo veíamos en carga. Frente a las exclusiones, vamos a ver que tenemos una exclusión, pues hay más, pero digamos que aquí son las que quise traerles pues para efectos de esta discusión. Vamos a ver que hay una exclusión que al mismo tiempo es cláusula de terminación y es muy parecida a la que les mencionaba hace un rato. Y nos dice, guerra declarada o no entre cualquiera de los siguientes países: Reino Unido, Estados Unidos, Francia y estados de la antigua Unión Soviética. Y esto, como les decía, está como exclusión en la cláusula 5.1.1 y está también como causal de terminación automática del contrato en la cláusula 6.2. Siguiente. Ahora, temas a tener en cuenta respecto a esto que les estoy mencionando. Y es que, como les decía hace un momento, estos clausulados del instituto son ampliamente utilizados por el sector asegurador colombiano. Pero estos clausulados del instituto, cuando los traemos a nuestro sector, cuando los tropicalizamos, pues tienen varias características pues, que uno nunca puede olvidar. El primero es que en Colombia, como ustedes lo saben, el contrato de seguro está conformado tanto por las condiciones generales, donde usualmente está este clausulado al que hemos hecho referencia, y las condiciones particulares que expresan, digamos, que esos acuerdos, valga la redundancia, expresos que entre la aseguradora y el tomador se han celebrado. Y la ley colombiana permite que vía el principio de la autonomía de la voluntad de las partes y vía el principio de la asunción de los riesgos que le permite a la aseguradora tomar en parte o de manera completa un riesgo, pues varias de las condiciones que están en el contrato pues se pueden modificar o se pueden pactar en contrario.
Para incorporar estos clausulados, necesariamente hay que hacer traducciones. Yo he encontrado que la mayoría de los problemas que se presentan con la incorporación de esos clausulados son las traducciones, porque no necesariamente las traducciones corresponden pues al sentido que esas palabras mismas que se están traduciendo tienen en su idioma original. Estos dos temas, el tema de la autonomía de la voluntad de las partes y el tema de las traducciones, nos llevan al punto de la interpretación. Habiendo dicho esto, habiendo mencionado lo anterior, pues sabemos que cualquier acuerdo particular que se celebre entre la aseguradora y el tomador para la celebración de la póliza de carga o de casco o de fletamento o de lo que sea, pues va a prevalecer frente a una condición pro forma pues que se ha incluido en el contrato. Pero cuando esto sucede y frente al tema de la interpretación, pues vamos a tener el problema que esas cláusulas que yo estoy incorporando de manera específica y que se van a preferir frente a las cláusulas generales, tienen que incorporarse de manera armónica frente a las otras. Y ahí es donde vamos a ver el tema de la causación, que es el tema que a mi parecer, como les decía hace un momento, es lo que más se ha discutido frente a la aplicación de estos clausulados con los eventos que han pasado en los últimos 5, 6 años. Vemos cómo algunos clausulados que traen cláusulas del instituto modifican la definición del amparo e incluyen o exigen que el daño, o resaltan, podríamos decir, el hecho que el daño que se reclame o el daño que se ampara tiene que ser causado directamente como consecuencia de algunos de, o pues de alguno de los amparos del riesgo, por el acto de los huelguistas, por el acto directo de esa actuación malintencionada de un tercero, por el acto de guerra. Entonces uno entendería desde la interpretación restrictiva que se le tiene que dar a los clausulados de seguro, que al incorporar una indicación que diga que tiene que ser directamente causado por esto, todos los daños consecuenciales quedan por fuera de la cobertura. Pero esos daños consecuenciales vemos que pueden llegar a ser la mayoría. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo y dentro de la experiencia que ustedes han tenido en la siniestralidad que se les ha presentado por estos temas, la mayoría de los daños que ha presentado la carga durante los temas de los bloqueos es más por estar parqueada días y semanas en el bloqueo que por daños que directamente se le haya causado a la carga o al vehículo. Si ustedes miran en el tema de transporte de mercancía refrigerada, uno de los problemas grandísimos que hay con los bloqueos es que llega un momento en el que se acaba el diésel o la CPM que tiene moviendo el sistema de refrigeración del vehículo y la carga se daña el queso, se daña la leche, se dañan las flores, se daña lo que uno esté movilizando. Pero la pregunta es, ¿eso es un daño directo causado como consecuencia del acto de huelga, del acto de guerra, de lo que sea, o es un daño consecuencial? Y asimismo, más allá de esa discusión de causación, pues tenemos las exclusiones específicas que hemos venido mencionando. Y vemos cómo en nuestros clausulados, pues excluye expresamente los daños que se generen como consecuencia de las demoras o de la imposibilidad de terminar los viajes, así sea esto como consecuencia de un riesgo que está amparado. Entonces, lo que quiero decirles con esto, porque pues la interpretación de cada cláusula, de cada contrato será independiente, es que si se le va a hacer alguna modificación al respecto al alcance de la cobertura para especificar si tiene que ser un daño directo o si puede ser un daño consecuencial, cualquier modificación que se haga al respecto tiene que guardar coherencia con el resto del contrato. Porque si no, vamos a entrar en un escenario donde vamos a tener, por un lado, un amparo, pues que nos dice que los daños directos y los consecuenciales están cubiertos, pero por el otro lado
vamos a tener las exclusiones donde nos van a privar de cobertura pues los daños consecuenciales que en realidad se presentan cuando se tiene un escenario de esto. Algunos de ustedes me dirán, usted mismo lo dijo, se va a preferir la cláusula que se negoció expresamente, pero ya cuando en estos escenarios, y pues sobre todo ustedes que son hombres de negocios, tenemos que entrar a interpretar cuál de las dos nos aplica, pues ahí ya vamos a estar ante una situación pues incómoda con el cliente, donde pues cualquier cosa puede pasar, pero lo que sí es seguro es que no se va a dar la atención que se debería dar o la respuesta que se debería dar, porque una respuesta objetando un siniestro también es absolutamente válida, pero no se va a dar con la seguridad y con la celeridad que se necesita ante la oposición de clausulados o de condiciones que vamos a encontrar dentro de una misma póliza. Habiendo hablado de estos inconvenientes que se pueden presentar en estas pólizas de transporte, de carga, de casco, de fletamento frente a la aplicación de las mismas o no, habiendo mostrado como en la mayoría de los clausulados los temas de guerra y de huelga están excluidos y si no se contratan los amparos adicionales, pues sencillamente no tengo cobertura por los actos que se definen como guerra y huelga, y cómo aún contratando las coberturas de guerra y huelga vamos a entrar a revisar la situación de la causación, de la causalidad de ese daño que me están reclamando. Tenemos por otro lado el tema de la póliza de terrorismo del Estado. La póliza de terrorismo del Estado, de la cual se habló mucho en las últimas semanas, porque el gobierno salió anunciando que la había activado, como lo vemos en la siguiente diapositiva, vemos que básicamente tiene dos amparos principales. El primero, que hace referencia al amparo sobre vehículos automotores de uso terrestre, y el segundo, que hace referencia a las embarcaciones fluviales. En el primero, vemos cómo, esto es copiado textualmente de la póliza de Solidaria, nos dicen que con sujeción a las condiciones de la presente póliza, la compañía asegura durante la vigencia de la misma los vehículos automotores de uso terrestre que sufran pérdidas totales o parciales provenientes de huelgas, asonada, amotinamientos, conmociones civiles y o terrorismo, este último cometido únicamente por grupos subversivos y o grupos armados organizados, lo que se ha denominado como GAO. Y en la siguiente, que tiene la misma definición, vamos a Mauricio, ver cómo. Señor. importante recordarles a todos que esto es una póliza que fue estructurada a través del Ministerio de Hacienda y operada por el Ministerio del Transporte. Y parte del desconocimiento del público en general es que la gente cree que esta póliza cubre también la carga o los daños que se produzcan a los pollitos, a los cerditos, porque el año pasado sucedió esa particularidad. Y pues realmente esta es una póliza que en el último año el gobierno le ha cambiado ya el nombre, sino la póliza de vehículos del Estado, donde Sí, cubre las movilizaciones tanto terrestres como fluviales. Entonces, pues, este tema es bien importante, porque hoy en día la opera Solidaria va hasta el 2023. Y el tal tema de cual. la activación especial, uno habla, pero ¿qué es la activación especial? Pues la póliza siempre está vigente. Normalmente se hace una activación especial, es donde le van a dar cobertura al 100% cuando hacen la activación especial. Cuando no hay activación especial, pues cubre hasta el 90% la póliza. Y en el anterior contrato, las zonas urbanas no estaban cubiertas, había que haber activación especial. Y en esta nueva vigencia que va hasta el 2023, pues están cubiertas zonas urbanas y las carreteras nacionales. Tal cual así es. Entonces vemos como en este segundo amparo nos dicen que se cubre la pérdida o daño a las embarcaciones de servicio fluvial. Ojo que hacen referencia específica a las embarcaciones de servicio fluvial como consecuencia directa de huelga, asonada, amotinamiento, conmoción civil y o popular y o terrorismo, este último cometido únicamente por grupos subversivos y o grupos armados organizados, GAO. Frente a esto, y pues retomando lo que acaba de mencionar Luis Guillermo, vemos cómo esta es una póliza que lo que nos está cubriendo son los vehículos. ¿Cuáles? Los vehículos de transporte terrestre y las embarcaciones de servicio fluvial.
esto no es una póliza que se extienda a cubrir la carga. Carga por la que sí tiene que responder el transportador, porque vamos a ver que salvo algunas condiciones muy especiales, la responsabilidad del transportador para el cumplimiento del contrato es tan estricta, es lo que en derecho se llama una obligación de resultado, y donde el transportador responde, salvo la discusión doctrinal que pues alguna vez se ha planteado, pero el transportador responde bajo el régimen de la responsabilidad objetiva, donde solo puede exonerar su responsabilidad frente a unas causales muy específicas. El transportador sí va a responder por la carga. Pero esta póliza, la póliza de terrorismo del Estado, donde le dicen a la gente, oiga, salga a transitar tranquilo, que activamos la póliza del Estado, me va a cubrir los vehículos, pero no me va a cubrir la carga. Otro punto para llamar la atención. Frente a este segundo amparo, vemos cómo hace referencia a embarcaciones de servicio fluvial. Esto que les voy a decir es una duda académica que yo tengo porque nunca he tenido la posibilidad de verlo en la práctica. Entonces, si alguno llega a saber la respuesta, pues me encantaría que al final la comparta con nosotros. Pero cuando hacen referencia expresa a embarcaciones de servicio fluvial, uno entendería que me están hablando solo de embarcaciones que estén registradas, habilitadas como embarcaciones de servicio fluvial. ¿Qué pasa con las embarcaciones que prestan servicio de cabotaje, que prestan servicio de transporte en puertos, o sea, embarcaciones nacionales, y el servicio que presta es en puertos marítimos del mismo país, una movilización que se haga desde Barranquilla hasta Santa Marta, desde Santa Marta, no sé, por qué esas embarcaciones no están cubiertas si son embarcaciones de bandera colombiana, y pues la única diferencia es que la movilización no la están haciendo en el río, sino que la están haciendo en el mar. El puerto de Barranquilla, con la extensión que se le da y con esa analogía o esa ficción que se hace para entender que si bien está en el río, hace parte del mar, me va a entrar dentro de esta definición. Todas esas cosas habrá que verlas en el caso en particular. Desafortunadamente a la fecha no he tenido ningún caso con esas particularidades para poder decir cómo lo interpretamos y cómo lo resolvimos, pero preparando esta presentación fue algunas de las dudas que se me generaron al respecto. En la siguiente diapositiva, bueno, y perdón, Daniel, devolvámonos una y veamos cómo la definición de estos amparos habla de daños o pérdidas que sean consecuencia directa de huelgas sazonadas a amotinamientos. Daños consecuenciales no están cubiertos. ¿Listo? Ahora sí la siguiente. Vemos cómo, también como lo mencionaba Luis Guillermo, en la condición 10 del contrato, y como lo explicaba Luis Guillermo y pues también la ministra del Transporte, esta póliza está activa durante todo el tiempo de su vigencia, pero tiene una particularidad, y es que tiene un deducible del 10%. Cuando el gobierno habla de la activación de la póliza y cuando habla de la activación de la cláusula décima, lo que está diciendo es que está activando esta condición del contrato para que la cobertura en eventos muy especiales, donde se conoce de una amenaza de actividad terrorista o de alteración al orden público, le da el aviso a la compañía para que durante ese periodo determinado la cobertura sea al 100%, es decir, sin la aplicación del deducible del 10%. Frente a esto, como les mencionaba, la ministra de Transporte mencionó que esta póliza está activa de manera permanente por cuando se presentan hechos anunciados de actividades terroristas o de alteración de orden público. Se activa la cláusula adicional denominada condiciones especiales, donde el transportador afectado ya no pagará el 10% del deducible sobre el valor de la pérdida. Esto lo pueden encontrar ustedes en la página del Ministerio de Transporte. Y finalmente, siguiente diapositiva. Frente a todo este entramado y frente a todas estas situaciones que se están presentando, pues vamos a encontrar el tema de las sanciones. Tema de las sanciones que si bien no tienen que ver directamente con el contrato de seguro, con su celebración, con su aplicación, etcétera, pues tangencialmente sí lo tocan, porque a partir de estas sanciones, pues las aseguradoras, los reaseguradores, las navieras, los intereses de carga, pues no se pueden exponer a ser afectados por alguna de estas como consecuencia de continuar con
negocios y con el tráfico hacia países que estén sancionados. En cuanto a la guerra entre Ucrania y Rusia frente a la invasión rusa a Ucrania, van a encontrar ustedes que los países que han sido vocales en cuanto a la imposición de sanciones son Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, Australia y Singapur. Las sanciones que se han impuesto pues son de diversa índole, como les digo, tocan al seguro y tocan al transporte de manera tangencial, entonces pues no consideré que valiera la pena pues hacer referencia a ellas directamente, pero como sí son del interés de todos los que estamos en este negocio, ahí les dejo el link donde pueden encontrar un resumen de cada una de las sanciones que se han impuesto. Está actualizado creo que a 1 de abril del 2022. Y respecto a esto, para mostrarles cómo, aparte pues, de lo económico, puede llegar a afectar directamente en el contrato, me tomé el atrevimiento de citar casi textualmente una cláusula de una póliza de transporte en Colombia, donde nos muestran cómo, y bajo el título de cláusula de limitación y exclusión por sanciones, nos dice que no se otorgará cobertura y la aseguradora no será responsable de pagar cualquier reclamación o de proporcionar cualquier beneficio en tanto que tal cobertura, el pago de tal reclamación o de tal beneficio signifiquen una exposición de la aseguradora a sanciones, prohibiciones o restricciones en virtud de las resoluciones de las Naciones Unidas o de las sanciones, leyes o regulaciones comerciales o económicas de la Unión Europea, Alemania, Reino Unido y de los Estados Unidos de América. Entonces, como les mencionaba, este es un ejemplo de cómo, si bien las sanciones pues no tienen afectación directa en principio frente al contrato de seguro, de manera tangencial ante la posibilidad que un asegurador, un transportador, un reasegurador se vean afectados por la aplicación de este tipo de sanciones, pues las pólizas de manera expresa excluyen la cobertura de riesgos o de pagos que se tengan que hacer exponiendo a los actores a la aplicación de alguna de estas sanciones. Sigamos. Los posibles efectos que vamos a ver frente a la situación que se está dando por la invasión de Rusia a Ucrania. El primero es que las exportaciones fuera de la región del Mar Negro se están viendo afectadas debido a los bloqueos de las rutas de envío y el alto costo por falta de disponibilidad de seguros para los buques, encarecimiento de cobertura y una mayor exposición en la medida que las rutas naturales, las lógicas, pues no necesariamente son las que se están utilizando por todas estas restricciones que hay de navegar en una zona que se encuentra en guerra. También vamos a ver la reducción de los movimientos de barcos en el área del Mar Negro, que es la segunda región exportadora de granos más grande del mundo, lo que significa que va a haber un aumento en el precio del trigo. Y también, como ustedes muy bien lo saben, aumento en realidad en el precio de la gran mayoría de los productos agrícolas, porque tanto Rusia como Ucrania son de los mayores productores de fertilizantes que hay en el mundo. La mayoría de la urea sale de esa zona del mundo, urea que se utiliza para los cultivos, por ejemplo, de arroz, y que sin la misma o con el aumento del precio de la misma, pues vamos a tener un mayor precio en los productos. Los precios del petróleo ya se han aumentado a un máximo de 13 años, agregando costos adicionales, tanto para el transporte, tanto para los fletes, como para el riesgo mismo que se está movilizando. Hay amenaza de represalia rusa por medio de ataques cibernéticos dirigidos a cadenas globales de suministro de contenedores. También tenemos las disputas que ya se están presentando en los contratos de fletamento en cuanto a la movilización o la indicación de la movilización de los buques hacia un puerto seguro frente a los riesgos de guerra y también frente a las cláusulas de sanciones y las cláusulas de terminación que les mencioné hace un rato. La cancelación o el bloqueo del sistema SWIFT hace que pues el movimiento de pagos y movimiento de dinero se dificulte, generando un posible riesgo de insolvencia para algunas compañías. Y en el último
paso tenemos potencialmente el daño grande para Rusia, Estados Unidos y Reino Unido, que se va a ver reflejado en el sector energético por el aumento de los precios, exportaciones de gas, de combustibles, etc. Con eso, pues quería hacerles un repaso amplio de varias de las cosas que han pasado en los últimos años. Hay un último punto que les quería mencionar que pues no lo incluí en la presentación, pues, porque pues, creo que ya no he oído hablar mucho de eso, y es en cuanto a la cobertura de P&I, de los clubes de P&I, situaciones como las que hemos vivido en los últimos años, pues también tienen una afectación importante desde el punto de vista de la tripulación y de los pasajeros. ¿Por qué? Porque estas coberturas de P&I, pues con las restricciones que ustedes pueden encontrar en los condicionados de cada uno de los clubes, cubren riesgos de cuarentena, riesgos de descontaminación por cuarentena y también riesgos de sustitución de tripulación, que eso durante los primeros meses de la cuarentena que hubo desde marzo del 2019 tuvo afectaciones muy importantes frente a ese seguro y frente a la logística internacional. Creo que con eso les he mencionado pues todos los puntos que quería resaltar y tengo entendido, como me lo habían mencionado, pues que íbamos a dejar un espacio para comentarios, preguntas, entonces no quise extenderme más que esto. Muchas gracias. Muy bien, Mauricio. Queremos darle la oportunidad a nuestros asistentes que levanten la mano electrónica, que hagamos sus comentarios o aportes sobre este interesante tema que nos ha aportado Mauricio. Tenemos la mano de Jorge Beltrán desde Previsora Seguros. Adelante, Jorge. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias por la oportunidad y gracias, Mauricio, por esa excelente capacitación que nos ha enfocado respecto de la aplicación de estas cláusulas del Instituto de Londres en cuanto a guerra. Son dos cosas. La primera, pues quería dar un comentario respecto a la pregunta que hizo Mauricio de a qué embarcaciones podría aplicar la cobertura de terrorismo en fluvial. Si son cualquier embarcación como tal, o aquellas que tengan una característica especial de legalización, afiliación y habilitación correspondiente. Es una percepción muy personal, pero allí yo creería que, al igual que el terrestre, pensaría que están amparadas las embarcaciones que se enmarcan y dan aplicación al decreto 3112 del año 97 y a la resolución 03666 del año 98, que son básicamente aquellas que dan las directrices de qué embarcaciones son las que están habilitadas y se posibilitan para el movimiento fluvial de tres tipos de movilizaciones. Estas son pues para turismo, para pasajeros, para carga y también una cuarta que es mixta. Entonces pensaría que ahí cualquiera de las embarcaciones que cumpla con ese decreto y esa resolución estarían cobijadas por la póliza de terrorismo, pues obviamente salvo estipulación en contrario de cualquier otra mejor opinión muy válida. Y con respecto a la charla, quería mencionar, es algo que me llama inquietud y es el tema de actos malintencionados de terceros. A ver, yo veo que normalmente los códigos civil o de comercio siempre tienen unas definiciones exactas en lo que se refiere a asonada, que es motín, que es conmoción civil, que es incluso terrorismo, que es... Y todas estas definiciones que podemos encontrar como un asidero ahí y de donde aferrarnos para una interpretación de estas coberturas. Pero cuando hablamos de actos malintencionados de terceros, veo que carecemos como de unas definiciones legales o unas definiciones incluso más comerciales
porque cada quien interpreta el acto malintencionado de tercero. Entonces la pregunta básica mía es, ¿cómo ve Mauricio esta cláusula de actos malintencionados de terceros en cuanto a su aplicación y qué interpretación le podemos dar? Y si de pronto ha tenido alguna experiencia de algún ajuste, algún litigio, alguna diferencia legal respecto de esta cláusula, porque es que actos malintencionados de terceros nos deja como en la cuerda floja, que no sabemos para dónde coger, si es una cobertura o un amparo político o no político, o ambos. ¿Sí? Actos malintencionados de terceros es un enigma, no sabemos exactamente de dónde salió. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Súper interesante su comentario y su pregunta. Frente al comentario, mi inquietud más que frente a la legalidad y al registro de las embarcaciones, con lo que estoy perfectamente de acuerdo con usted, es por qué las embarcaciones que hacen servicio de cabotaje marítimo, que son embarcaciones de bandera nacional, se excluyeron de la póliza, o por lo menos uno no lo ve tan claro que esté cubierto. Frente al segundo punto, frente al amparo de actos malintencionados de terceros dentro de las coberturas de guerra y de huelga, yo creo que con eso lo que se ha intentado, y eso uno lo puede ver, digamos que en la doctrina que habla del tema, lo que se ha intentado es que con ese amparo darle una cobertura un poco más amplia a lo que la estricta definición, como usted mismo lo dijo, de los otros amparos como guerras, que usted mira, inclusive ya le metieron declarada o no declarada, porque hay una cantidad de casos donde se ataba a que el amparo se activara, a que la guerra fuera declarada, porque si no era declarada dentro de las convenciones internacionales podría entenderse que no era guerra. Dentro de la definición de una conmoción civil, de una zonada, tienen ya definiciones muy establecidas y definiciones que inclusive son definidas por el derecho internacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay algunos actos que pueden llegar a ser, que pueden llegar a ser actos, digamos que donde no quede tan claro que es directamente como consecuencia de ese actuar de los huelguistas, que es que se me vino la muchedumbre encima y me quemó la carga, me quemó el camión, pero sí puede pasar como lo que pasa acá y lo que saben cada vez que hay una huelga justificando, que es que no fueron los huelguistas, sino que es que fue uno, que fueron dos, que fueron tres. Frente a esos puntos, siempre y cuando, ojo que ahí es donde está la diferencia, siempre y cuando se esté dentro del marco de la guerra para el clausulado de guerra y de la huelga para el clausulado de huelga, ese acto de individuos que estén dentro de la multitud va a encontrar amparo por estas pólizas. No necesariamente voy a necesitar yo que digamos lo que les mencionaba, que sean todos los huelguistas los que no. Con esa cobertura de actos malintencionados de terceros, estoy dando amparo para que actos individuales dentro del evento tengan cobertura. Muy bien, Mauricio. Levantó la mano Liliana Paola Cifuentes desde AXA Colpatria. Buenos días, Mauricio. Muchas gracias por la exposición. Y para complementar la respuesta que diste en este momento, si la mercancía está en puerto para ser nacionalizada y uno de los huelguistas, ejemplo, manda una papabomba y al puerto de Buenaventura y daña la mercancía que está en la zona en tema de sabotaje y terrorismo, eso también tendría cobertura por lo mismo que tú dices, que de pronto fue un individuo y no fueron todos los huelguistas, y esto en tema de permanencia. Muchas gracias. Hola Liliana, sí, precisamente si eso pasa, vamos a entrar en una discusión que ustedes la han vivido, no necesariamente con temas de huelga y de guerra, pero frente a todos los temas de transporte, y es que vamos a tener que ver el caso a caso para establecer si en efecto una mercancía se encontraba en tránsito o si ya había terminado el transporte y ya había terminado la cobertura. Si se encontraba en tránsito y no estoy dentro de las definiciones que traen todas estas cláusulas, las cláusulas del instituto, lo de los 60 días, lo de todas esas cosas que ustedes conocen, si no estoy enmarcado dentro de eso y la dañan dentro del marco de un evento de guerra o de huelga, pues muy probablemente va a tener cobertura, así sea un solo individuo, ahí lo meteríamos por
la cobertura de actos malintencionados de terceros. Pero haciendo esa pregunta, Liliana, también hay un tema que es bien importante y que no lo mencionamos aquí, y es también, que ustedes lo ven, los clausulados que cubren la responsabilidad de los puertos y de los operadores portuarios. Digamos que aquí empieza a entrar una cantidad de gente que también hace parte de la cadena logística, que también tiene responsabilidades y pues también va a tener coberturas de seguros para cubrir eso, con una característica bien especial, y es que la responsabilidad del agente portuario, del operador portuario, de la instalación portuaria, no es igual de estricta que la del transportador. Entonces, ahí sí, para el interés de carga, para el dueño de una carga, o sea, va a ser mucho más complicado que una mercancía se la dañen a uno mientras está en una bodega, bajo la custodia del operador portuario, a que si se la dañan cuando está bajo la custodia del transportador. Mauricio, y complementando ahí el mismo ejemplo, ¿no se podría tomar por la cobertura de sabotaje y terrorismo dentro de la póliza de transporte? Claro, claro que sí, sino que pues lo que te decía es que vas a tener que verlo según los hechos pues del caso, para ver cuál de las dos le Que todo aplicas, se actúa. o inclusive si después tienes, todo esto lo estoy diciendo, digamos que lo más amplio que puedo y lo más hipotético, también inclusive dependiendo de los hechos del caso, después tendrás la posibilidad de analizar si hay inclusive la posibilidad de subrogarse en contra de algunas de las personas que participaron de la custodia de la mercancía, por más que haya existido el hecho de un tercero, ¿no? Sí, exacto. Muchas gracias. Sí, lo que sucede es que siempre que estamos en esta época de paros en Colombia, los clientes lo primero que preguntan es, en caso de un almacenamiento, una permanencia y un tránsito, ¿estoy cubierto? Eso es lo primero que muchos clientes van a su compañía aseguradora a preguntar. Y sí, es súper entendido que depende de las condiciones que se hayan otorgado, las cláusulas que se hayan otorgado y las exclusiones que tenga cada póliza puntualmente. Entonces, muchas Y del gracias. tiempo de la estadía, ¿no? Ujú. Porque tú vas a Sí, encontrar que en las cláusulas del instituto, después de 60 días, por más que contractualmente no haya terminado el transporte, si la estadía dura más de 60 días, se termina para efectos del contrato de la movilización y se termina la cobertura. muchas gracias, Mauricio. Muy bien, amigos y colegas. ¿Alguien más quiere intervenir? Por favor, levantamos la mano electrónica. En el entretanto, yo quiero plantearte una situación, Mauricio, para que la desarrollemos con las personas que están conectadas y contigo. Y pues ante estos temas de seguridad que preocupa a la sociedad y obviamente al sector asegurador, el tema de la acumulación de mercancías en puertos. Mm, De tu experiencia, ¿qué tips o recomendaciones desde la suscripción, anticiparnos a una situación como estas, se debe tener en cuenta en el análisis cuando se suscribe un riesgo, cuando esté el riesgo materializado en el momento, y qué experiencias han tenido después en el proceso de indemnización? ¿Es muy litigioso o funciona bien y opera? Hablemos de ese mundo de la acumulación de mercancías, que es un riesgo que preocupa a los afiliados. Pues Luis Guillermo, el tema de los cúmulos de la mercancía es un tema que le preocupa a todo el sector asegurador, y no solo por temas de guerra y de huelga, sino porque cada día la mercancía cuesta más dinero. Si ustedes miran hasta hace no mucho tiempo, pues el valor más importante en una aventura marítima era el barco. Y ahorita el barco, comparado con el costo de la mercancía, pues no necesariamente es, es el bien más o el riesgo más costoso dentro de la movilización. Si ustedes juntan mercancía costosa, mercancía frágil, mercancía que requiera unas condiciones especiales, perecederos, con una situación de inestabilidad política que no solo se presenta en Colombia, sino que se presenta en todo el mundo. Vimos lo que pasó en Chile, vimos lo que inclusive pasó en Estados Unidos, lo que ha pasado en el Reino Unido. Pues digamos que eso es la combinación de factores para estar en el escenario que uno como asegurador pues no quiere estar nunca, porque pues nosotros asumimos riesgos, pero siempre dentro de nuestra práctica aseguraticia, pues intentamos que esos riesgos siempre traten de ser lo más controlados posibles, y pues por eso hacemos todo el tema de gestión de riesgos. ¿Qué problema hay con eso? Que uno dice, y sobre todo en Colombia con lo que ha pasado en los últimos años, ¿es previsible que pase algo de esto? Sí,
pero, pero pues las medidas son, son bastante complicadas. En temas de litigios, pues como los litigios nos llegan a nosotros es por más que todo por cada carga específica o por un siniestro especial, pues uno no tiene la posibilidad de ver tanto como que se discuta el tema de la acumulación de bienes en un sitio cuando estos van para distintos consignatarios o por el estilo, pero es más un tema de gestión del riesgo que se tiene que mirar o que se tiene que analizar al momento de la suscripción, más que lo que se revisa al momento del análisis de un siniestro. Bien, muchas gracias, Mauricio. Amigos y colegas, ¿alguna pregunta o inquietud, por favor? Tenemos destinado hasta las 9:15, entonces pues no tenemos más intervenciones. Mauricio, si quieres dar un mensaje final de antemano, pues agradeciendo esta intervención, la cual pues yo creo que ha sido de gran provecho para todos los que nos acompañan el día de hoy. No, Luis Guillermo, pues otra vez agradecerle por la invitación. Pues como lo dije al principio, es un tema bastante amplio y espero, porque así fue la intención, haber tocado los puntos de más interés, pues para tener, digamos, que un mapa del escenario. Y pues muchísimas gracias a todos. Muy bien, señores. No, pues agradeciéndoles a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Daniel Felipe les estará enviando pues la presentación para que las tengan como soporte, y pues tenemos previsto la grabación que hicimos de esta charla, montarla a nuestro canal de YouTube por si alguien quiere hacer alguna consulta posterior sobre el contenido del día de hoy. Mauricio, de verdad, eres muy generoso. Gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo y muchas gracias a todas las personas de la Cámara Técnica y de las distintas áreas de las compañías de seguros que el día de hoy nos acompañaron. Muy buen día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Lili. Muchas gracias, excelente espacio. Gracias al doctor Mauricio. Muy amable. Gracias, William.